¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nos da muchísimo gusto recibirles nuevamente en este programa de Descubriéndonos. Hola José, ¿cómo estás? Muy bien, Luz. Pues aquí nuevamente refiriéndome a estos temas interesantes, con estos títulos muy interesantes. Estos títulos interesantes que de pronto surgen, que nos mandan. Y el título de hoy es efectivamente interesante. Atrévete. ¿Qué te detiene? Y es un buen título. El programa anterior hablamos de predestinaciones y a veces esas predestinaciones a lo mejor nos pueden invitar a pensar que vamos en un lugar que va dirigido a algún algo y en el camino a lo mejor nos volteamos a ver, nos distraemos y hay algo que a pesar de que nos guste, a pesar de que nos inquiete, que nos ponga mariposas en el estómago, decidimos seguir por el camino. Entonces no nos atrevemos. ¿Qué nos detiene? Fíjate que estaba pensando con toda esta cuestión y creo que en general nunca se ha hecho ninguna revolución, ni proceso de independencia, ni nada, o cambios en las personas cuando uno quiere hacer las cosas para algo mejor. Como que siempre tenemos elementos como de auto boicot, de detenernos. Esta idea de más vale lo malo conocido que lo bueno por Ujú. conocer. Esta idea donde hay un espíritu conservador siempre antes de las presiones a ciertas cuestiones como de liberarnos de las cosas. Y yo creo que la fuerza más importante en todo esto es que sí hay como un imperativo categórico del lado del super yo que nos dice, haz de cuenta como, aviéntate. Y lo que hay que aprender es que no hay que meterse a ningún lado, sino dar pasitos. Ujú. ¿No? Todo es en chiquito, todo es en poquito, todo es en salir. Y entonces el tema para esto yo creo que digamos, el combustible o la manera de tramitar esto es sí, para podernos atrever, es valorar, porque yo siempre he dicho que el sentido de tener valor para enfrentar las cosas tiene que ver con el valor, pero del que habla Marx, ¿no? De valorar, de valoración, no del precio, no de tener arrojo, ¿no? De tener ahí la, la, los arrojos para poder hacer las cosas. No, 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 nada de eso. O sea, el valor, el atreverse, tiene que ver con el valer. Y el valer tiene que ver con valorar. Y valorar significa valorar. Entonces significa la condición necesaria de decir, me lo estoy pasando mal, esto no me gusta, esto me es incómodo, esto estoy como las moscas dándome de golpes contra un vidrio que no sé dónde está, pero intento salir y sigo repitiendo eso. El conjunto de los golpes es lo que nos ayudará a advertir que ahí hay algo que no entendemos, ¿no? Y entonces poder encontrar la salida, buscar la salida. Yo creo que es eso. Siempre y cuando querramos darnos cuenta de los golpes y que tratemos de evaluar por qué nos estamos golpeando. O sea, qué tenemos que ver nosotros en ese asunto de estarnos dando contra los golpes, o sea, contra el vidrio, ¿no? Claro. ¿Por qué esa necesidad? ¿Por qué no ver que, o sea, no admitir y estamos ahí como digamos en una compulsión a la repetición, en un acto de estarnos estrellando contra toda la cara contra el vidrio y no hacer acuse de recibo del ouch, ¿no? Ujú. ¿Por qué no hacemos ese acuse de recibo? ¿Por qué suponemos que ese malestar o esos golpes son necesarios? Esta parte de, lo tenemos en castellano, se oye mucho, que valga la pena, ¿no? Ujú. Y la pena no vale, no vale la pena, ¿no? Entonces, eso que valga la Y la pena. pena duele. Sí, o sea, eso hay pena mediante si no lo hagas, o sea, no, que valga la pena. No hay que quitarle valor a la pena. Entonces, este sentido de, por eso decía, de ser un tosudo, el valor, que no. Híjoles, eso está muy dicho desde el super yo, lleno de imperativos, de cosas que lastiman, ¿no? Debes, tienes, ouch, ¿y yo qué quiero? ¿Cómo soy? Pasitos pequeños. Eso me gustó mucho cuando dijiste lo del tema de este imperativo del super yo siempre diciéndote aviéntate. No seas tonto, tú debes de poder, o sea, todos los del entorno sí pueden, tú no puedes, claro que puedes, aviéntate. Y entonces, ¿qué implica el aventarse? O Ujú. sea, ¿por qué el atreverse no es igual al aventarse?
este tema de los pasitos chiquitos de los que tú hablas, que tienen que ver con qué puedo hacer yo para caminando poco a poco poder darme cuenta que esos pequeños pasos que yo voy dando eventualmente me van a poner en otro lugar muy diferente al que tengo yo. O sea, el aventarme a lo mejor implica que voy a llegar allá en un brinco. El tema es cuál puede ser el precio de llegar allá en un brinco. Y entonces, pues con toda la razón del mundo, yo estoy acá sin atreverme, pues porque qué miedo, que igual me va a romper la cabeza para llegar del otro lado a aventarme, ¿no? Pero como si estuviera mal visto este tema de ir haciendo las cosas poquito a poquito, en estos pasos chiquitos, como si eso no tuviera algún efecto, cuando finalmente es un efecto tremendo. O sea, eso es atreverte a ir haciendo las cosas, ¿no? Y que ese pasito, que para los demás no es el aventarse, ni siquiera para tu propio pensamiento, puede ser algo maravilloso. Porque o sea, es esto que, o sea, que nosotros siempre, digamos, desde el trabajo analítico proponemos de colocarte en un lugar diferente, ¿no? En una posición distinta y que eso ya es un enorme asunto, o sea, entonces ahí es donde ves los pasitos, ahí es cuando ves que lo menos es más. Exacto. ¿No? Esta parte donde dices, bueno, pues hago estas pequeñas cosas, pero el efecto es multiplicador, es enorme, porque me está haciendo sentir mejor. Mientras que en el otro es este imperativo como casi de ser, trasladarte de ahora sí tú puedes, pero en tú puedes, en esta parte de aviéntate, está metido en los ideales, están metido quién sabe cuántas cosas, que tú puedes ser mejor, puedes ser mayor, y todos los ideales y todas esas fantasías que nos pueden llevar, sí, a un acting, como un kamikaze que sí me aviento y se avienta, y ahora sí que los que fracasan cuando triunfan, ¿no? O sea, logran lo que se han propuesto, pero perdieron el sentido mismo de lo que estaban haciendo. Los famosos éxitos pírricos, ¿no? O sea, se logran una serie de cosas porque se dieron, se permitieron, pero ¿a qué precio, no? Claro. Y que esa diferencia entre el atrévete y el aviéntate, y que tú dices que justo ese aviéntate está lleno de esos ideales. Por ejemplo, hace algunos programas hablábamos de estos padres autoritarios, ¿no? Y a lo mejor hay padres que no son autoritarios, pero que toda su vida han generado ahí alguna serie de comentarios que ponen expectativas que los hijos siempre han escuchado de ellos. Y entonces el aviéntate tendría que ser el equivalente a cumplir con esa expectativa de eso que han escuchado ahí, que es el deseo del padre. Pues, habría que preguntar por qué el padre no hizo eso que quisiera que los otros hagan, o sea, que lo haga el padre mismo, ¿no? Pero que ese aviéntate está como si fuera una gran bolsa llena de todos esos que están ahí colocados. Y entonces el atreverte está limitado porque pareciera ser que hay que alcanzar eso que está ahí. Que esa voz justamente es la demanda de todo lo que está alrededor, que están esperando cumplir las expectativas de los otros y que bueno, pues que se imaginan que el dar un pasito chiquito que implica atreverse no va a cumplir con el aviéntate que se están esperando de ellos. Y el atreverse tiene que ver con existir en tu propia vida, ¿no? Estas partes, por eso me parece muy importante en esto que estamos hablando de, como que en ese sentido de atrévete a hacer cosas, pues es comenzando con distinguiendo lo mal que se le está pasando a uno, la incomodidad que uno tiene, toda esa serie de malestares, de inconformidades, de insatisfacciones, dándoles un lugar, un peso, una importancia. Y entonces decir, híjoles, esto no lo quiero repetir, esto me es incómodo, entonces voy a dar un pequeño paso. Claro. Y que vayas identificando todos esos malestares, ¿no? Porque tampoco hay como un paso que implique que todos los malestares se van a borrar o se van a disminuir con una sola actitud, o sea, con un solo hacer, ¿no? O sea, cuál es el malestar más grande que tengo, qué es lo que me está frenando, cómo podría a lo mejor deshacerme un poco de esto para seguir al que sigue. Y entonces esos son los pasitos chiquitos de los que estamos hablando, ¿no? Advertir esto ya es poderoso. Exacto. O sea, advertir que te la estás pasando mal en esto y esto, y cuál es tu responsabilidad en mantener eso que te hace sentir mal. Y qué es lo que puedes hacer para no pasártela mal, ¿no? En algún momento en Lacan muy al principio habla del deseo advertido, ¿no? Que tiene que ver con esta idea de tener claro, digamos, qué conjunto, qué puertas
abren a cosas que te hacen sentir, que te conciernen íntimamente, donde te sientes bien, y qué puertas te hacen pasártela mal. Aunque estas quizá están llenas de elogios, de aplausos, de banderas, nacionalidades, himnos que hay que cantar, y entonces uno se siente como mareado por toda esa serie de investiduras que te están dando y uno cree que quiere esas cosas, ¿no? Sí, pero ese mareo que tú sientes que quieres esas cosas no te permite de pronto advertir que estás con náuseas, Ujú, porque no hay manera de poder estar realmente ahí, porque eso te está generando una incomodidad. ujú. Sí, hay una novela muy bonita de este escritor húngaro, se llama La Hermana, Sandor Maray. Sándor Márai, en donde de repente es muy padre este pianista que es un virtuoso del piano, pero que llega un momento en que dice, híjoles, ya no. No puedo, no me da. Pero además, esta parte, o sea, es que él es un virtuoso del piano en una serie de circunstancias, una serie de cosas, llega la guerra, llega una serie de cosas, y entonces ese virtuosismo que antes era esto de elogios y todo, pues de repente se convierte en una frivolidad cuando Ujú, estás sobreviviendo, cuando, pues todo ese tipo de cosas que parecen una frivolidad. Entonces él mismo empieza a tener náuseas. Ahí me acuerdo cuando ujú, dice de las náuseas, de que ya eso no era algo que lo concernía, lo tocaba, aunque era muy bueno, pero ujú. ya quería hacer otras cosas. O sea, eso ya no lo tocaba tan íntimamente como antes, ¿no? Sí, había dejado de tocarlo íntimamente. Sí, Entonces, ya no se sentía concernido en el acto de la ejecución, ¿no? y no es que fuera malo, aunque después comenzó a tener ya una serie de temas físicos que lo llevaron a tratar de autojustificarse también que ya no podía hacerlo, ¿no? Ujú. Ujú. Pues creo que es importante que justamente pensemos en esto, en que atreverse es esa posibilidad de preguntarnos respecto de qué queremos, de qué nos emociona, de cómo nos sentimos concernidos en lo que hacemos, de si estamos mal con lo que estamos construyendo y cómo podemos hacer eso pequeñito, ¿no? Atreverte a poderte mover en principio para poder ir a otro lugar, ¿no? Y de advertir, también no es de malestar. Ujú. Exacto. Ujú. Sí, bueno, sí. Ujú. O sea que eso es lo que nos va a hacer salir, eso es lo que nos va a permitir hacer las cosas. Por eso hablaba de que ningún movimiento de independencia o revolucionario lo hace por el futuro posible, lo hace porque ya es Insostenible lo que está insostenible lo que pasando. se tiene. Entonces, advertir que eso ya es insostenible, todo este tipo de cosas, es el motor. No, no, Exacto. no hagamos las cosas bien, que es un poco lo que proponen las psicoterapias y muchas de las psicocosas estas, ¿no? Ujú. Es que usted sea un mejor hombre, usted sea bueno, usted puede realizar La las mejor cosas, versión de ti. la mejor versión de ti y todo eso, ¿no? Entonces, es Ujú. decir, Sí. si no hay un acuse de recibo de ese malestar, esa insatisfacción, esa serie de cosas, No no, podrán haber mejores versiones. exacto. Pues José, muchas gracias. Gracias a ti, Nos Luz. encontramos aquí en el próximo programa. Les agradecemos muchísimo el privilegio de su compañía. Nos encontramos en el próximo programa y les invitamos a atreverse y a los pasitos chiquitos. Linda tarde. Gracias. Gracias, gracias. Hasta luego, Manuel.